Bueno, feliz tarde, mis socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles. Seguimos ahí conectados. Hay gente que dice que esto será eterno porque después que yo no esté en este plano, habrá gente que seguirá haciendo los Learning Talk de los miércoles. ¿Será que es así? Nadie sabe, nadie supo la verdad del monje loco. Estoy seguro que la mayoría de la gente que está escuchando este programa o viéndolo por las redes no tiene la menor idea de lo que era el monje loco, pero el monje loco era un personaje interesantísimo de tiras cómicas que a mí me tocó ver. A ver, Ivonne, tú llegaste a ver el monje loco, la tira cómica del monje loco, ¿no? Sí, pero no lo recuerdo. No lo sí, recuerdo. sí. Sí, bueno, Sí. lo que pasa es que yo tengo memoria episódica, tú sabes. I know. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de un tema apasionante, que es el aprendizaje observacional. Y me gustaría entonces indagar con ustedes dos qué entienden por eso de aprendizaje observacional. A ver, ¿quién va primero? Sigue tú, Ivonne. Bueno, si supieras que he estado pensando sobre eso y digo, bueno, cuando dice observacional, eso viene de observación. Entonces, la observación, yo creo que es uno de los primeros sentidos que utilizamos, que es el de la visión, pero no debe ser el simplemente usar la visión, sino, o como lo dice, observar como que en detalle, no solamente mirar, sino detallar el suceso, la cosa, lo que está pasando y por supuesto para que haya aprendizaje tiene que haber un cambio de conducta a través de esa acción. O sea, es simplemente lo que deduzco. Muy bien. Y a ver, y Tili, a ver qué te viene a la mente. Cuando las personas están poniendo en práctica lo aprendido y uno puede observar el cambio que ha habido en este proceso, pienso que puede ser por ahí. Fíjense qué interesante porque a veces pasa como con lo que acaba de decir Ivonne, ¿no? Y yo inmediatamente que ella dijo lo de observar con la vista, viendo, ¿eh? Me acordé de Gladys Morillo. Gladys Morillo es una líder del movimiento ciego de América Latina, la mamá de mi comadre Alicia, la madrina de mi pequeño hijo, Alexander Daniel, que ya no es tan pequeño porque ya tiene 24 y hasta se va a casar. Interesante, ¿verdad? Y Gladys, bueno, una persona extraordinaria que tiene una capacidad de observar mayor que cualquier otra persona que yo haya conocido en mi vida. De hecho, yo llegaba a su casa, por ejemplo, suponte el día de hoy, si hubiera llegado a su casa, me hubiera dicho, Adrián, qué bonito suéter tienes, qué lindo te queda ese color. Y yo hubiera quedado completamente en la pared del susto porque ella hacía eso. Ella me percibía cuando yo todavía no había llegado a su apartamento. Ni siquiera había subido las escaleras para ir a la puerta de su casa y ya ella sabía que yo estaba llegando. O sea, que su capacidad de observación era descomunal, la capacidad de percepción. Y aquí entonces no solamente observamos con la vista, observamos con los sentidos, todos los sentidos. Ya se habrán dado cuenta que según lo que hemos estado estudiando en estas pasadas semanas, que hay 7 sentidos y no 5. Pero ese es motivo de otro programa. El caso del aprendizaje observacional se sitúa en presenciar una tarea y reproducir lo que se ha visto. O sea, por ejemplo, lo hacemos habitualmente. Por ejemplo, ustedes se habrán pasado, todos los que estamos aquí en esta sala somos padres, se habrán divertido y deleitado de ver cómo sus hijos o hijas reproducían la conducta que observaban
y a veces la conducta que observaban no era precisamente la que tú querías que fueran a reproducir, porque a lo mejor reproducían el lenguaje que utilizaban los padres o algunas conductas de los padres que no querían que se exhibieran y ellos la reproducían, pero si es posible, ante un gran público. No podía ser frente solo a papá y a mamá, lo iban a hacer frente a un gran público. Cuando pudieran hacerte quedar por el suelo de haberse comportado como tú te comportas, y entonces hacer uso de su gran capacidad de aprendizaje. Entonces, en el caso del aprendizaje observacional, interviene la experiencia de un facilitador. O sea, no solamente se realiza la reproducción de lo que se ha observado, lo que se ha vivido, sino que hay una persona que acompaña como facilitador, puede ser un docente, puede ser un coach, por ejemplo, puede ser un entrenador, por ejemplo, en el mundo del deporte, puede ser incluso gente como lo vemos cuando vamos a las escuelas de medicina y vemos a los médicos que acompañan a los estudiantes de medicina reproduciendo las conductas que han ido aprendiendo. Y entonces, cuando hacen las prácticas, el mentor, en este caso, el médico jefe de la cátedra, los conduce a que ellos usen lo aprendido. Pasa en prácticamente todas las carreras que tienen experiencia práctica. Ingeniería, derecho, odontología, arquitectura. Prácticamente no hay una carrera universitaria donde este fenómeno no se dé. Entonces, son diversas las formas de aprendizaje. Lo interesante de esto es la capacidad de sociabilización que se tiene en el aprendizaje observacional. Y ahí tiene que ver con un acto generoso. Porque si no hay generosidad de parte de quien domina la práctica, entonces esa persona se va a quedar con parte de la información egoístamente y no la va a compartir con su estudiante, con su socio de aprendizaje, llámenlo como ustedes quieran. A mí me impresiona muchísimo la historia del Jeet Kune Do, de la especialidad que fundó Bruce Lee. Y Bruce Lee era famoso porque él, desde muy temprana edad, estamos hablando de antes de cumplir los 20 años, que ya tenía niveles de maestría importantes, él iba a las escuelas de artes marciales de todas las especialidades a aprender y se buscaba unos líos enormes porque iba sin invitación y eso no se acostumbraba, había que tener un protocolo, pedir permiso, tú sabes, entonces se iba a una escuela, por ejemplo, en el caso del Kung Fu, iba a escuelas con maestros y cuando lo veían llegar por la puerta, pues se sentían ofendidos porque venía de otra escuela. Entonces, ¿cómo es posible que venga sin el permiso de su maestro y entre sin permiso mío en la escuela? Bueno, pero eso es una cosa maravillosa que le pasó a Bruce Lee. Pero el caso de Bruce Lee es que él compartía todo lo que iba aprendiendo. Era interesantísimo. Y mientras más avanzaba, mientras más dominaba las diferentes maestrías de las artes marciales, que además la dominaba en su totalidad, era una cosa increíble. Artes marciales chinas, hindúes, de diferentes países asiáticos, como el caso del taekwondo de Corea o el caso del karate do, del judo, del jiu-jitsu americano, por ejemplo. Todas esas especialidades él las llegó a dominar de forma amplia. Y lo interesante es que él compartía lo que había aprendido con su maestro, seguramente algunos de ustedes lo habrán visto porque se ha hecho famoso gracias a Netflix, el famoso Ip Man, que es que era el maestro de Bruce Lee, que hasta que no salió, digamos, hasta que la gente no empezó a ver estas series, no sabían que existía el famoso Ip Man, y por la cara que pusieron ustedes, tampoco ustedes saben quién es Ip Man, pero lo bueno es que Ip Man era el maestro de él y le enseñó la técnica que lo hizo más famoso. Entonces, ¿qué pasaba? Él llegaba, compartía con el del karate, le mostraba todo lo que él sabía y el del karate que hacía
guardaba. no le decía lo que él sabía. La técnica él se la reservaba. Llegaba el de taekwondo, hacía lo mismo. Llegaba el de jiu-jitsu, hacía lo mismo. O sea, el egoísmo hacía que no le compartieran. Entonces, en el caso del aprendizaje observacional, es importantísimo la generosidad. Pues si no hay generosidad, no se puede sociabilizar y adoptar las diversas formas que la gente aplica. Nosotros, por ejemplo, nos pasa que tenemos los programas de formación de facilitadores, tanto los programas básicos como los programas avanzados. Tenemos programas de diseño instruccional o los de Zoom Pro, los de PowerPoint Pro, todos esos programas que nosotros damos. ¿Y qué pasa? Llega la gente, practica en la sesión, comparte lo que aprendió, comparte lo que sabe, los demás lo aprenden y todos nos enriquecemos. En eso se basa, en que nosotros podamos sociabilizar de tal manera de que todos aprendamos de forma sucinta todo lo que los demás aprendieron. Digamos que el aprendizaje observacional necesita que se vaya a lo básico y de allí se avance. O sea, que se preste atención a los detalles de lo que va ocurriendo para que entonces ocurra un proceso de discriminación que nos permita mostrar la conducta, como bien dijo Ivonne, la conducta aprendida, para que veamos qué pasa cuando hay un cambio en la conducta, o sea, cuando hay un proceso de aprendizaje. De tal manera que entre lo que observa en la conducta del desempeño, ya sea del maestro o del aprendiz que ya domina alguna parte de la técnica, o incluso juntos, maestro y estudiante, observar una práctica que ven de otro emisor, de otra gente que realice la tarea. Y entonces, con base en eso, van imitando textualmente, imitando por repetición exacta lo que la conducta modelo les va mostrando. Fíjense, a mí me encantó, hoy tuve la oportunidad de participar en el programa Proactívate con Francisco Duarte, que entrevistó a Diego Cabrera, y yo veía la entrevista y decía, hay que ver el daño que yo le hago a Francisco, porque él va a las entrevistas que yo realizo y le quedan las malas costumbres mías. No, él no se da cuenta, pero yo sí. Y no le digo nada para que no esté criticando, pero el modelaje que hace, que pasa, pues, ese proceso de imitación natural de cuando tú ves a alguien haciendo algo que a ti te gustó, entonces va y lo repite. Incluso fíjense, si ustedes se dan cuenta, ahora que estoy modelando soy yo, porque Francisco usó la franela que tiene puesta ahorita debajo del traje, del saco en la entrevista, pero si se dan cuenta, el color de la franela de Francisco se parece a la mía, así que ahora estoy imitándolo yo a él. Interesantísimo, porque muchas veces lo hacemos de forma inconsciente. Yo a veces lo hago de forma consciente, o sea, yo me pongo empático con Francisco, que hice que no se fuera a pensar que él era el único que tenía el color que a mí me gustaba, entonces me puse una franela con un color similar al de él, ¿no? Incluso un poco más, vamos a decirlo, un poco distinta, para que no fueran a pensar que eran una imitación burda del modelo. Entonces, ese proceso atencional que se influye tiene varias variables y tenemos que estudiarlas porque de allí depende el triunfo en el aprendizaje observacional. Lo primero es las condiciones en las cuales se producen los estímulos que permiten el aprendizaje. O sea, las personas observan el proceso y se dejan influir por sus sensaciones, lo que ven, lo que escuchan, lo que perciben con los sentidos en todas las formas posibles, y entonces de allí proviene el modelo a seguir. Entonces, las condiciones de los estímulos. Esa es una de las características. Segundo, las características del observador. O sea, no es lo mismo
lo que observa Tilly, que lo que observa Ivonne, que lo que observa Francisco, que lo que observa yo. Cada uno de nosotros observa de forma diferente. Nosotros observamos desde dónde. A ver, ustedes denme ideas de desde dónde observamos nosotros. A ver, enciendo su micrófono y dígame de dónde observamos nosotros. No entiendo la pregunta. A ver, alguien que sí le entendió. Nosotros observamos desde varios ángulos. Observamos desde el ámbito corporal y observamos también desde el proceso de atención, ¿no? Porque para poder observar necesitamos concentrarnos en qué es lo que queremos observar. Y también desde el construir significado de esa observación. Desde ahí observamos, por lo menos desde ahí yo observo, ¿no? Entonces, el cuerpo desde el cual observa cada uno de nosotros es distinto. Los significados que le damos a lo que observamos cambian según la persona. Entonces, observamos desde diferentes ángulos. A ver, Ivonne, dime desde dónde observamos. A ver si se le aclara la pregunta a Tilly. A Tilly. Bueno, yo observo mucho desde los gestos de la persona o de lo que está sucediendo, los gestos, la actitud. Para mí es muy importante, por ejemplo, las palabras que usa, el tono de la voz. Esa parte para mí es crucial. Y el mensaje, por supuesto, ¿no? Pero dentro del mensaje, toda esa parte actitudinal. Ok, muy bien. Entonces yo le voy a dar más ingredientes a Tilly para que comprenda la distinción de desde dónde observo. Por ejemplo, la observación que hace Tilly respecto a la pregunta, la hace desde qué espacio de su quehacer profesional. ¿Significado? ¿Desde qué espacio ella dice, no entiendo la pregunta? ¿Qué es lo que no entiende? No entiende las palabras. No entiendo cuando dice desde dónde, porque yo percibo las cosas desde mi punto de vista. Muy bien. ¿Y tu punto de vista qué lo constituye? Lo constituye mi experiencia, mis años, mi formación. Muy bien. Vamos a ponerle ingredientes a eso. Vamos a ponerle ingredientes. Por ejemplo, tu género. ¿Tú crees que te da una perspectiva diferente? Sí. Sí. ¿Tu credo religioso? También. ¿Tu credo político? No. ¿Tu conducta sexual? Sí. ¿Tu gentilicio? ¿La ¿Ese? forma en que fuiste criada por tus padres? ¿La escuela a la cual acudiste? ¿La carrera a la cual estudiaste? Entonces, nosotros observamos desde la persona. Un background. Que somos. Eso es lo que Nosotros somos un gentío. Nosotros somos un gentío, porque somos el yo ciudadano, el yo padre, el yo hijo, el yo esposo, el yo amigo, el yo colombiano, el yo... Entonces, somos muchas personas y somos una sola persona. Pero esa mezcla de capacidad de observar nos hace observar cada proceso únicamente. La manera en que nosotros observamos un proceso solo lo observamos nosotros. No lo observa más nadie en el universo entero. De los 7.000, casi 8.000 millones de personas que habitan en el globo terráqueo, no hay nadie que observe como observas tú. Eso es una maravilla. Eso es una distinción interesantísima. Entonces, nosotros, el observador que nosotros somos, observa de una manera determinada. Las características de la observación cambian según el observador. ¿Estamos de acuerdo ahora? ¿Ahora sí? Y los otros elementos es las características del modelo que estamos observando. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, vamos a poner, suponte que nosotros queremos aprender a hacer, vamos a decir, a hacer conferencitas. Entonces yo vengo y voy a una conferencia de Ivonne, que
que habla sobre aprendizaje acelerado, y entonces yo observo la manera en que ella habla en su conferencia. El modelo que estoy observando condiciona la forma en que yo voy a modelarlo. Si, por ejemplo, que estamos queriendo aprender a hacer tortas, ¿eh? A ustedes, a algunos les debe gustar la repostería. ¿Será que a alguno le gusta la repostería? ¿Será Escámpola que Escámpola le gusta la repostería o no? No tanto. Parece que no. Me parece que no. A mí me gusta consumirla. Ah, bueno, eso es obvio. Entonces, la manera en que nosotros aprendemos a realizar cualquier labor depende del modelo que estamos observando. Si el modelo es modelo Tilly, o el modelo es modelo Ivonne, o el modelo es modelo Escámpola, el modelo condiciona el aprendizaje. Entonces, entre el modelo, el observador y las características de las condiciones estimulares, así se constituyen las tres variables del modelo observacional. Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos que tenemos una persona que, por ejemplo, un modelo de ciudadano, el modelo de ciudadano, y entonces esa persona tiene una raza, un credo religioso, un credo político, una conducta sexual, un género, tienen una edad, ¿ah? Tienen un prestigio, tiene un poder dentro del ambiente donde se mueve, pertenece a un status quo. Todas sus experiencias hacen que se establezca un modelo que nosotros vamos a observar, y cada uno lo va a observar de forma diferente. Cuando queremos entonces aprender por imitación del modelo, la imitación no es una imitación mímica, es una imitación modelada. Entonces empezamos a discriminar y exponemos este aprendizaje, lo empezamos a adecuar a nuestro quehacer. El aprendizaje observacional es un aprendizaje, quizás es el aprendizaje más humano que existe. A ver, porque yo me imagino que ustedes saben que todos nosotros somos hijos de primates, ¿o no? Y si nosotros somos hijos de primates, el modelo observacional lo heredamos de los primates. Pero además es todavía más fuerte. Se sabe que en la naturaleza los seres vivos que tienen capacidad de modelar imitan. Y entonces tú ves al caballito recién nacido que imita, y ves a la iguanita recién nacida e imita, y ves a la cucaracha recién nacida e imita, por más desagradable que sea, pero es así. Entonces, ese condicionamiento que nos hace el aprendizaje por modelado, ahora súmenle el condicionamiento de nosotros como seres humanos. Y entonces aparecen los factores éticos, los factores morales, los factores culturales, todos esos factores que empiezan a influir en las conductas que vamos a imitar. Quizás se acuerdan de un extraordinario programa que se llamaba Viaje a las Estrellas. ¿Sí? Uy, sí. ¿Se acuerdan? Decía, llegaremos donde nunca antes nadie ha llegado. Ha llegado. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Resulta que ellos llegaron a un mundo que se seguía por un libro que se habían conseguido, que mostraba el mundo gangsteril. O sea, el libro que habían tomado como especie de Biblia era un libro sobre la conducta de los gángsters del Chicago de los años 30. Por lo tanto, todas sus conductas que modelaron eran los de los gángsters. Era interesantísimo. Por favor, busquen ese programa. Está demasiado interesante, porque desde el punto de vista sociológico eso es perfectamente posible, y es mucho de lo que hacemos. Nosotros repetimos
el condicionamiento del lugar donde nosotros habitamos. Las conductas las seguimos sí, sí. por imitación. A mí me han hecho muchas bromas siempre porque dicen que los maracuchos somos muy gritones. La gente de Maracaibo levanta la voz en demasía. Y a mí me hace mucha gracia porque mi nuerita es de una ciudad distinta, ella es de la ciudad de La Guaira, en Venezuela, que es una población al lado del Mar Caribe. Nosotros somos una población al lado del lago Maracaibo. Resulta que el maracucho tiene fama de gritón, pero resulta que ahora mi nuerita se casó con un hijo mío, nacido en Caracas, pero modelado del conducta maracucha de su mamá y su papá. Entonces, él habla gritado como nosotros. Resulta que ella decía siempre que su esposo hablaba gritado, como nosotros. Ahora resulta que no adivinan quién habla gritado ahora. Ahora Ella. también habla gritado y a mí me hace mucha gracia y yo no le digo nada para que no se ponga molesta conmigo. Pero el modelaje empieza a suceder con base en la repetición de ese condicionamiento que nos da el habitar en un ambiente determinado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, suponte que ustedes, alguno de ustedes alguna vez fue a Singapur. No. Bueno, la primera vez que yo fui a Singapur, el país olía a orina. Esa era la característica. Tú te bajabas del avión y el país olía a orina. Era increíble porque la gente orinaba en cualquier lado. Los baños eran un desastre. Todo era horrible. Resulta que llegó un gobernante, se puso duro y empezó a castigar las conductas negativas de la población con severas multas. Por ejemplo, si tú suponte que escupías en la calle, te ponían una multa de $50. Si tú no le dabas al flush del water closet, te ponían una multa. O sea, se puede imaginar que cuando tú llegabas te daban un papel que decía el tráfico de drogas se paga con la vida. O sea, sí. Textualmente decía, si trafica drogas, muere. El caso es que ahora usted va a Singapur y es una tacita de plata. Qué belleza. Es una cosa bellísima. El castigo hizo que la gente cambiara. Bien. La gente no cambia la conducta a menos que el cambio signifique una diferencia. Si la diferencia es una consecuencia que produce dolor, normalmente el cambio de conducta ocurre de forma más rápida. Claro, nosotros no queremos que la gente aprenda por castigo, pero sí podemos lograr que la gente, cuando está haciendo aprendizaje observacional y no modela la conducta deseada, tengan una consecuencia. Esa consecuencia debe producir dolor, no sufrimiento, dolor. Y entonces allí empiezan a darnos cuenta que el aprendizaje empieza a ocurrir de forma mágica. Ahorita voy a empezar a revelar un poco de la cocina de facilitador que yo soy, porque algunos de ustedes están diciendo, ahora entiendo por qué es que me pasa, que me duele cuando me pasa esto con Adrián o cuando Adrián hace esto, porque resulta que si no hay dolor, no hay aprendizaje. Y también, si no hay placer, no hay aprendizaje. O sea, están las dos cosas, las consecuencias de dolor y las consecuencias de placer. Lo que no puede haber es sufrimiento. Cuando hay sufrimiento, algo está mal. Porque cuando hay sufrimiento, hubo irrespeto, hubo humillación, y eso no debe ocurrir en un ambiente de aprendizaje. Aquellos procesos de modelado en los cuales el socioaprendizaje recibe estímulos adecuados de placer y de dolor, empiezan a producir los cambios de conducta que nosotros deseamos en el proceso de aprendizaje. Recuerden, nosotros somos descendientes de primates, por lo tanto, los procesos cognitivos que nosotros tenemos son similares a los procesos cognitivos de los animales. Si nosotros no entendemos
que la psicología del aprendizaje utiliza nuestro pasado animal para que nuestro cerebro reptiliano, que es el cerebro de la rutina, instale las nuevas conductas que se conviertan en nuevos hábitos. Entonces, no estás entendiendo de qué se trata esto de facilitar. Facilitar incluye el que tú logres que se produzca un proceso cognitivo en el socioaprendizaje que le permite aprender la conducta modelada con la intervención del facilitador, el mentor, lo que tú quieras, el coadyuvante del proceso, que le permita experimentar en el proceso de aprender. Por eso es que el sistema educativo basado en las personas sentadas en pupitres, sentadas en sillas, en mesas, durante largas horas, no produce los resultados que nosotros quisiéramos. Nosotros necesitamos que la gente experimente. Entonces, estoy seguro que a algunos les voy a recordar su época estudiantil. A ver, ¿quién tuvo laboratorio de biología, química, física, materiales, laboratorio de cuestiones de contabilidad? Y resulta que cuando te tocaban todas esas experiencias de laboratorio, de experimentación, las horas se te pasaban volando. Oh, sí. Estabas 4 horas en el laboratorio y de pronto decían que se acabó la clase y decían, ¿cómo que se acabó? Sí. Y ahora es que la estamos pasando bien. Pero ¿qué pasaba? Cuando se daban las clases de matemática, química, física, biología, literatura, psicología, moral y cívica, prácticamente todas las materias, no había experimentación. El estudiante no experimentaba. Al no experimentar, no observaba. Al no observar, no aprender. Entonces, en el caso nuestro, nosotros necesitamos que para que haya un proceso de cognición animal, actualmente, para que nosotros podamos ser los animales hijos de primates que orgullosamente exhibimos, nosotros necesitamos que la gente entienda el proceso interior que ocurre en el proceso de aprendizaje. A ver, dice Campola, por eso el modelaje cognitivo es importante. Oye, Campola, pero tampoco la cosa es así. Si vas a decir una cosa, ahora aprende ese micrófono y díselo a la gente, porque después van a quedar ahí y van a quedar, oye, ¿cómo es eso que te está diciendo Campola? No te quería interrumpir. A mí no me interrumpe nadie. No, que digo que por eso eso que estás diciendo, o sea, ratifica la importancia del modelaje cognitivo que muchos facilitadores y docentes debemos hacer cuando estamos en ese proceso de facilitación. Y no es otra cosa que es como cuando reflexionamos en voz alta, es como si vamos verbalizando los procesos que se van dando en nosotros, en nuestro proceso cognitivo, es decir, aquello que nosotros ante la resolución de un procedimiento o de algo en particular que estemos enseñando o que estemos generando aprendizaje, eso lo vamos verbalizando para que la persona que nos va escuchando vaya haciendo el modelaje de cómo nosotros en algún momento lo vamos resolviendo o lo vamos con una pauta, como un guión, un parámetro. Entonces, esto es bien interesante porque eso que tú dices del tema del modelaje, del tema del modelo, de observar muchas cosas, a veces uno no sabe de dónde salen, pero cuando el otro expresa lo que pasa por aquí, uno dice, wow, claro, yo no lo veía. Y cuando el otro además lo está modelando, pero lo verbaliza, entonces es un proceso que facilita, ¿no? el reconocerlo. Entonces,
Me parece déjame que es aprovechar tu importante. contribución, déjame aprovechar tu contribución para mostrártelo en un hecho fehaciente que acabamos de vivir. Tilly manifiesta que ella no comprendió la pregunta que yo hice. El maestro tradicional hubiera buscado explicarle la pregunta a Tilly. Y seguramente Tilly, que es una mujer extremadamente inteligente, hubiera captado la pregunta. Pero lo que hicimos fue mostrarle el proceso completo. Claro, tarda más, pero entonces a ella no hubo que explicarle nada de la pregunta. Ella la pregunta la entendió perfectamente bien y le dio respuestas varias además. Entonces, eso es importante, darse cuenta de que hasta que no abrimos las vísceras del muerto para ver todo lo que hay adentro, nosotros no aprendemos. Fíjate, a mí me impresiona estudiar a Da Vinci, pero Da Vinci era un niño curioso. Y él andaba abriéndolo todo. La gente no se dan la tarea de escudriñar un poco cómo era que aprendía. Él, por ejemplo, se acabó con los cadáveres de la ciudad donde él estaba, porque él pedía los cadáveres para abrirlos, para ver cómo funcionaba, cómo era que eran las manos, cómo eran que eran los ojos, cómo era que era el cerebro, cómo era que eran las vísceras. Incluso llegó a tener cadáveres de mujeres embarazadas para ver cómo era, porque en ese tiempo no había precisamente aparatos para ver mujeres embarazadas por dentro, entonces él tenía que verlo de alguna manera y bueno, simplemente murieron por razones, además que él vivió en una época donde hubo peste, ¿no? Entonces hubo mucho muerto. Entonces, eso fue lo mejor que le pasó a Da Vinci, que hubo mucho muerto. Entonces, como hubo tanto muerto, él aprovechó todos esos cadáveres para revisarlo. Nosotros tenemos que abrir cadáveres para que la gente aprenda. Tenemos que abrir el cadáver de las matemáticas, el cadáver de la física, el cadáver de la química, el cadáver de la biología, el cadáver de la música, el cadáver del arte. Tenemos que abrir para verlo por dentro, si no la gente no va a aprender y no van a experimentar. Nosotros necesitamos revisar el proceso interior que está ocurriendo en el proceso de aprendizaje, de tal manera de estudiar la conducta y el modelo del pensamiento que se está utilizando, la manera de pensar que se está utilizando. Si tú no entiendes el modelo de pensamiento, no entiendes el modelo de conducta. Si no entendemos el modelo de pensamiento, no entendemos la explicación de la conducta, no tenemos cómo explicar cómo funcionan los procesos. Claro, esto a veces no es necesariamente consciente. Y en esto Georgi Lozanov, el creador de la Sugetopedia, era un genio, porque él dijo, el aprendizaje mayor ocurre en la paraconciencia, en lo que no es consciente. Claro, cuando tú estás en un proceso de aprendizaje, tú no puedes pretender que todo sea consciente, al contrario, es lo mínimo que ocurre. Lo demás ocurre por añadidura. Hay algunos procesos mentales que podemos disectar y explicar, pero hay modelos de aprendizaje que lo único que hacemos es modelarlo. Tú dices, ajá, pero entonces, ¿qué? Lo único que vamos a hacer son unos imitadores inconscientes. No. Recuerda cuando aprendiste a conducir un auto. ¿Cómo pasaste por la escalera completa del aprendizaje? Al principio, tú llegabas, yo me acuerdo, yo estaba chiquito, agarraba, me hicieron un carro que era una caja de madera, con una rolinera, un tubo así, con una cosa redonda que hacía el papel de volante, y entonces yo me montaba, hacía el ruido como el motor, ¿verdad? Claro, el día que me montaron un carro verdadero para que lo manejara,
No funcionó. Tuve que empezar a hacer uso de todo lo que iba aprendiendo. Muchas de las cosas que yo hice cuando conduje, las modelé de la forma en que mi padre manejaba. Gracias a Dios que mi padre era un excelente conductor. Y además mi papá fue tan bárbaro que el primer auto que yo conduje para aprender a manejar fue un camión. Un camión, sí, un camión 750. Así aprendí. Y la primera licencia que tuve fue licencia de cuarta categoría, que se utiliza para manejar vehículos de carga. Muy interesante, porque el proceso de aprendizaje ocurrió de forma inconsciente. Muchas cosas de las que yo aprendí no me daba cuenta. Me daba cuenta cuando los demás me decían, oye, ¿y cómo hiciste esto? Ay, ¿y cómo hiciste esto otro? O sea, los demás se daban cuenta, yo no. Porque mucho del aprendizaje ocurrió por imitación de mi papá, por imitación de Durán, que era el conductor de mi papá que me enseñó a conducir. Eso es una maravilla. Si nosotros entendemos que esto es una conducta animal, que es una conducta maravillosa, porque tiene que ver con nuestros niveles más básicos, con la observación directa de lo que no podríamos observar de forma aislada. Hay muchas cosas que nosotros no podemos aprender solos. El proceso de cognición, aunque es un proceso interno, necesita la convivencia social. Y entonces ahí empiezan a aparecer representaciones en nuestra mente. Nosotros aprendemos por representaciones en nuestra mente. Aprendemos filosofía por representaciones en nuestra mente. Aprendemos ventas, como hace Tilly maravillosamente, por representaciones en nuestra mente. Por eso es que Tilly, de forma genial, utiliza la estrategia del juego de roles de forma habitual en su proceso de aprendizaje. Porque es la forma más hábil para aprender las ventas, ver a otro modelando conducta. Y si además los modelos que sigue son modelos avanzados, sin que genere, claro, la frustración de ver a alguien, tú sabes, puede pasar, ¿no? A mí me pasó que me llevaron al club del comercio para que aprendiera a nadar y me pusieron con unos delfines ahí que yo, Dios mío, yo decía, Dios mío, yo tengo que hacer eso. ¿Verdad? Me sentí frustrado y me salí de la piscina y me fui a mi casa. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Entonces hay que tener cuidado también de poner un modelo que no genere frustración en el estudiante, que produzca admiración y deseo de modelar, deseo de imitar. Me contaba mi consuegra que su hijo, que es un practicante del tenis, se fue a un taller a aprender en la escuela de Rafael Nadal, lo vieron desempeñarse y ahora lo contrataron para trabajar en la escuela de Rafael Nadal. ¿Qué fue lo que pasó? Observó al modelo de quizás el mejor atleta del tenis, junto con Roger Federer, por lo menos. Y entonces ahora él hace uso de lo que aprendió. Ese modelaje que ocurre en el deporte, ocurre en las artes. Cuando nosotros vemos que los grandes maestros de la pintura universal, muchos de ellos son unos imitadores. El primer cuadro que pintó Leonardo da Vinci fue un angelito que le faltó a su profesor. O sea, el profesor le contrataron para que hiciera un cuadro y le faltó un angelito y el contratante le dijo, me falta un angelito que me prometiste. Y entonces él dice, yo no va a perder el tiempo pintando un angelito. Le dijo a Leonardo da Vinci, pinta el angelito. Y resulta que después de que él pintó el angelito, dice que
que el maestro dijo, yo no pinto más, después de eso no pinto más. De verdad sí pintó después, pero en el momento que vio el ángel pintado por Da Vinci, dijo, yo no pinto más, porque resulta que el ángel que pintó Da Vinci parecía que le estuviera diciendo a los otros chicos, aprende. Muy interesante. El modelaje ha existido toda la vida. Lo vemos en todas las expresiones artísticas, las que quieran. Díganme de qué expresión artística estamos hablando y todas modelan. Y el mecanismo que almacena el aprendizaje es el que nos guía en el futuro, el que nos guía en las conductas posteriores que vamos a ejemplificar. Es un proceso psicológico maravilloso. El sistema de aprendizaje observacional, como se basa en la representación mental de lo aprendido, que luego se va y se ejecuta en cada dimensión, nos consigue evolucionando en los procesos de cognición de forma que avanzamos con base en modelar para mejor. También ocurre un proceso perverso, ¿no? Que es cuando tú observas una conducta negativa, una conducta perversa, una conducta animal de esas no deseadas. También se modela. Las cárceles están llenas de lo que yo estoy diciendo. Y es impresionante. Mucha gente dice que entra un chico que hizo un robo menor y sale un criminal asesino porque modeló la conducta que aprendió en la cárcel. O sea, se pueden modelar cosas maravillosas y también se modelan las cosas perversas. Espero que les haya resultado interesante el tema. A ver, preguntas. Bueno, excelente. Este tema es fascinante. La verdad que da para muchísimas reflexiones, ¿no? De cómo se da todo este proceso y la responsabilidad también nuestra en este modelaje de conductas, ¿no? Tengo una pregunta que tiene que ver cómo reforzar la confianza desde la perspectiva del aprendizaje observacional. Muy bien. Vamos a jugar entre ustedes y yo. ¿Ok? Ustedes son estímulo y yo soy estímulo. Yo llamo estímulo y estímulo responde estímulo. ¿Ok? Ok. Muy bien. Ahí vamos pues. Estímulo. Estímulo. Estímulo, Estímulo. estímulo, Estímulo. Estímulo. estímulo, Estímulo. Estímulo. estímulo, Estímulo. 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 Perfecto. Ahora, yo soy respuesta y ustedes son estímulo. Ok. Ok. Estímulo, Respuesta. Estímulo. estímulo, Respuesta. Estímulo. estímulo, Respuesta. estímulo, Estímulo. Respuesta. estímulo. Ahora la conducta es aleatoria. Ujú. A veces soy estímulo, a veces soy respuesta. Cada uno, a veces es estímulo, a veces es respuesta. Adelante. Estímulo. Estímulo, Estímulo. respuesta, Estímulo. estímulo, Respuesta. Respuesta. Estímulo. estímulo. Muy bien. Entonces ahí te respondo. Ujú. El proceso es que un estímulo genera otro estímulo. Ok. Un estímulo genera otro estímulo y otro estímulo genera otro estímulo. Y a veces el estímulo genera una respuesta y Ujú. esa respuesta se convierte en otro estímulo. Ok. Así funciona. Ok. ¿Contesta eso tu pregunta? Sí. Eh, mm, Algo adicional. El estímulo es un elemento importante en la generación de la confianza. Em,
Y dentro de ese estímulo estaría incluido la cercanía, es decir, yo percibo que en el aprendizaje observacional, así como la confianza es un elemento importante dentro de este tipo de aprendizaje, no sé si la palabra sería la cercanía, el nivel de familiaridad que se pueda tener, ¿no? El nivel de protección, eso estaría incluido dentro de esos estímulos, ¿verdad? Muy bien, voy a responderte claramente. A Ujú. ver, ¿dónde vives tú? Desde el punto de vista geográfico, dices tú, ¿en qué Sí. ciudad? Yo vivo en la hermosa y única ciudad de Sol, la ciudad de Miami. ¿Y tú, Cámpola, dónde vives? En San Antonio de los Altos, ¿Dónde queda eso? en Venezuela. ¿Y tú, Ivonne, dónde vives? En la ciudad de Edmonton, en Alberta, ¿En qué país es eso? Canadá. Y yo vivo en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos de Maryland. Norteamérica. Interesante, ¿verdad? ¿Alguno de nosotros queda cerca del otro? No, Y ahora hay cercanía entre nosotros. Mucha. ¿Y ok, esa cercanía se basa en qué? la confianza. En la confianza. En la relación, primero. So, Existe una relación, la relación genera confianza, la confianza genera aprendizaje. ok, La relación genera confianza, la confianza genera aprendizaje. ok, Entonces, importante eso. sí se necesita una cercanía, Ujú, pero la cercanía se obtiene con base en la construcción de relaciones. ya, Y el proceso de evolución de la cognición ocurre por la sociabilización. ok, Y cuando sociabilizamos, es cuando generosamente compartimos con el otro lo que conocemos, lo que aprendemos o lo que estamos aprendiendo. Hoy, por ejemplo, yo tuve la visita de mi hijo Andrés Miguel, que me estaba ayudando con algunas cosas técnicas aquí en la casa. Claro, él es ingeniero electricista, hizo un trabajo impecable con la cosa que necesitaba su mamá, ordenó todo, lo puso precioso, todo muy bien ordenadito. Su mamá estaba orgullosísima porque quedó todo perfecto. Un montón de aparatos electrónicos, todos puestos como debe ser. Después vino acá a mi oficina, hizo lo propio, dejó todas las conexiones de forma impecable. Tú sabes, evitando que yo vaya a sufrir una caída por tener un cable mal puesto. Eso dejó todo, pero ordenadito. De pronto comenzó a buscar resolver un problema técnico con la comunicación entre mi computadora y el monitor. Y no podía, y no podía, y no podía, y no podía, y no pudo. Entonces, el proceso que él siguió para aprender cómo resolver el conflicto entre los dos aparatos, el monitor Samsung y la computadora Lenovo, me permitió a mí aprender lo que no tenía que hacer. Aprendí, quién sabe si una docena o más de esas, de cómo no se hace eso. Ese proceso fue importantísimo. Yo me llegó un momento y yo le dije, hijo, tú tienes trabajo, por favor, déjalo ya en mis manos, yo voy a seguir buscando la solución, pero te agradezco mucho lo que me has mostrado, porque me mostraste 12, 18 formas en las cuales no se conectan estos dos aparatos. Ayer vino Alexander Daniel, que estudia ciberseguridad, quiso resolver el problema técnico que tenía su mamá, lo intentó de diversas formas y no pudo. Lo interesante fue que su mamá aprendió cómo no se resolvía. Cuando llegó mi hijo Andrés, le mostró, le dijo, mira, tu hermano hizo esto y esto y esto y esto y no funcionó. Cuando Andrés lo hizo, funcionó.
No porque Alexander había fracasado, no podíamos haber aprendido del proceso. El problema es que el sistema educativo mide el fracaso como un hecho negativo ocurrido. Y cuando el fracaso es la mejor forma de aprendizaje que existe. Entonces, en este caso, es importante que la experimentación eduquemos a nuestros hijos a que se frustren y sepan manejar la frustración con base en los fracasos que van obteniendo. Nosotros estamos cometiendo el error de proteger a las nuevas generaciones, y yo lo veo, cómo se protegen a las nuevas generaciones de vivir la frustración. Y eso es lo peor que tú puedes hacer. Tienes que dejar que el niño caiga, tienes que dejar que el hijo falle, tienes que dejar que el hijo aprenda. Y nosotros mismos, yo a mis 70 años pretendo tener muchísimos fracasos. Espero que la vida me premie dándome alguno que otro acierto. Muy bien. Muchas gracias por haberse conectado. Muchísimas gracias. Gracias, Estuvo Adrián. estupendo. Aprendí muchísimo. Gracias. Como